Hola, soy la maestra Lili Rojas, les estaré dando clases de álgebra. El día de hoy vamos a platicar de cómo resolver ecuaciones de grado superior con el método de división sintética. Vamos a comenzar por preguntarnos qué es una ecuación de grado superior. Cuando hablamos de ecuaciones de grado superior, nos referimos a que pueden encontrarse con grado mayor a 2. Es decir, puede ser un grado 3, un grado 4, un grado 5, hasta un grado n. Aquí tenemos una generalización de una ecuación de grado superior. Recuerden que el grado se refiere al exponente, que es el mayor, en el caso de la variable o de la incógnita que nosotros tengamos. Entonces, si yo tengo una ecuación de cierto grado, recordemos el teorema fundamental del álgebra. Nos indica el grado el número de raíces que tenemos en esa ecuación. Recuerden que las raíces se refiere al número de soluciones. Es lo mismo o similar decir raíces o soluciones. Si yo hablo de que tengo una ecuación, por ejemplo, de grado 5, entonces estoy diciendo que tengo 5 raíces. Si yo tengo una ecuación de grado 6, pues entonces voy a tener 6 raíces. Ahora, el teorema fundamental nos menciona el número de raíces, pero no dice qué tipo de raíces pueden ser. Es decir, pueden ser reales, pueden ser complejas completas o complejas puras. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer, si yo tengo una ecuación de grado 5, yo puedo tener una solución que sea real, puedo tener 2 soluciones complejas y 2 soluciones imaginarias. Entonces va a depender de nuestro grado, pues el número de soluciones que tengamos, pero esas soluciones no necesariamente son reales. Pueden ser diferentes combinaciones de este tipo de soluciones. Obviamente, cuando hablamos de las complejas puras y de las complejas completas, casi siempre van a venir en número par. Es decir, si yo tengo 6 soluciones, entonces yo voy a tener 2 complejas puras, 2 reales, vamos a suponer. Entonces eso va a ser importante porque de acuerdo a nuestra fórmula general lo podemos notar cuando tenemos nuestras 2 soluciones del más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Entonces ahí podemos ver que podremos tener 2 soluciones complejas o 2 soluciones complejas puras. Vamos a comenzar a revisar el método de Ruffini, también conocido como división sintética, que es como se llama el video. El primer paso es ordenar de mayor a menor los grados de nuestra ecuación. Es decir, por ejemplo, esta ecuación viene en orden, pero si estuviera desordenada, tuviera el n a la quinta acá en medio, yo lo tendría que ordenar de mayor a menor en los grados, es decir, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Recuerden ordenar eso? La siguiente parte es encontrar las posibles soluciones. ¿Qué significa encontrar las posibles soluciones? Pues encontrar los números que podrían ser las raíces. Por ello, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es fijarnos en los coeficientes que están acompañando al que tenga mayor grado y al que sea el término independiente. En esos 2 números nosotros nos tenemos que fijar. Y lo siguiente es acomodarlos. Vamos a acomodar en una forma de fracción los divisores de los coeficientes independientes, es decir, los del 6, y en este caso los divisores de los coeficientes del exponente mayor, en este caso sería el 1. ¿A qué me refiero con los divisores? ¿Cuáles son los posibles divisores del 6? Por ejemplo, puede ser el 6, el 3, el 2 y el 1. Recuerden que los divisores se refiere a los números entre los que puede dividirse ese número y que quede un entero. Por ejemplo, el 6 lo puedo dividir entre 2 y me va a dar 3. Eso significa los divisores. En el caso del coeficiente del n5, pues es 1. Entonces las diferentes posibles soluciones va a ser más menos 6 sobre 1, más menos 3 sobre 1, más menos 2 sobre 1 y más menos 1 sobre 1. Ahora, es importante platicar acerca de ello. ¿Por qué?
Puede ocurrir que el n5 estuviera acompañado de otro número. Por ejemplo, vamos a suponer que está acompañado de un 4. Entonces, si yo tuviera que acomodar los diferentes divisores del 4, los tendría que acomodar en la parte de abajo. Y los dos divisores del 4 o los 3, pues todos vendrían acomodados aquí. Por ejemplo, más menos 4, más menos 2, más menos 1. Ahora, después de hacer ese acomodo, lo que tendríamos que revisar son todas las posibles combinaciones de esos números. Yo les recomiendo en este caso que ustedes solo revisen los enteros, porque existen otros métodos que nos pueden ayudar cuando se trata de raíces que son fraccionarias. Entonces no es necesario que usen la división sintética. La división sintética es uno de los métodos que vamos a ver. Sin embargo, existen más y depende de nuestras raíces el método que nosotros vayamos a utilizar. Esta parte es importante para saber cuáles serían las posibles soluciones, pero también, si se fijan, las únicas posibles soluciones que nos salen siempre son reales. Es decir, si de pronto una de nuestras ecuaciones tiene alguna solución compleja completa o compleja pura, pues aquí nosotros no lo vamos a poder observar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues dividir hasta que nosotros pudiéramos encontrar todas las soluciones reales y después usar otro de los métodos que adelante podremos ver. El siguiente paso es ordenar en una cajita de menor a mayor todos los coeficientes de nuestra ecuación. Hay que recordar que una de las cosas que tenemos que hacer es respetar los espacios y sacar los coeficientes con todo y signo. Si de pronto no llegara a existir uno de los coeficientes, vamos a suponer que apareciera n5 y n3 y no apareciera n a la cuarta. Si no aparece, entonces respetamos el coeficiente y entonces el coeficiente sería un 0 porque no existe. Entonces aquí, en lugar de tener un 1, tendría que poner un 0. Eso es un tip muy importante. Bueno, vamos a ir sacando los coeficientes. El coeficiente de n5 es 1, el coeficiente de n4 es 1, el de n3 es menos 6, el de n2 es menos 13, el de n es menos 13 y el coeficiente independiente es menos 6. Así los vamos a ordenar de menor a mayor, de izquierda a derecha, y aquí en este espacio vamos a poner una de nuestras posibles soluciones. Vamos a usar cualquiera de las posibles soluciones y combinaciones que nosotros pudiéramos tener. Yo siempre les recomiendo que comiencen con los enteros, pero también pueden usar las fracciones. En caso de que yo tuviera aquí un número que no fuera un 1, pues obviamente yo podría tener una fracción como una posible solución y también la podría usar para poder hacer la división sintética. La división sintética consiste en un solo algoritmo. Ahora, para que nosotros podamos usar cualquiera de esas posibles soluciones, también se les recomienda que usen los divisores más pequeños primero. Este es un ejercicio de ensayo y error. Eso significa que yo voy a ir probando hasta que me dé. Entonces puedo usar un 1, un menos 1, un 2, un menos 2 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo. Vamos a poner un 1 como una de las posibles soluciones y vamos a revisar qué ocurre. El algoritmo consiste en lo siguiente. El primer coeficiente lo bajamos tal cual. Y el siguiente, a partir del siguiente, es que vamos a hacer nuestro algoritmo. Vamos a multiplicar este coeficiente o este número por el que está fuera de la cajita, es decir, 1 por 1, y lo vamos a poner en este espacio. 1 por 1 nos da 1, entonces lo pongo en este espacio. Y lo siguiente que hay que hacer es sumar de manera vertical los números que nos hayan quedado. 1 más 1, pues es 2. 2. Ahora este 2 vuelvo a hacer lo mismo. 2 por 1 es 2, entonces lo pongo en este espacio. Y sumo. 2 menos 6 me dan menos 4. Vuelvo a hacer lo mismo. Menos 4 por 1, menos 4. Me queda aquí menos 4. Y entonces sumo los dos números. Menos 4 menos 13 me da menos 17. Ya de entrada aquí ya puedo observar que esto no va a salir.
¿Por qué? Si yo pongo menos 17 me va a quedar un número negativo más grande y a la hora de multiplicarlo por el 1 pues me va a quedar una suma muy grande. ¿Qué es lo que me tiene que salir? Un 0 en esta parte. Es decir, no debe de haber residuo. Esta parte de nuestra división representa lo que es el residuo. Entonces nosotros nos podemos percatar que si aquí nos da un número diferente a 0, no es una solución. Por eso yo les decía, de entrada aquí cuando yo siga sumando me va a quedar un número negativo más grande y es imposible que me dé 0. Entonces, pues vamos a borrar nuestros números y volver a empezar con un siguiente factor. Bueno, la siguiente posible solución que vamos a trabajar es el 3. Yo ya lo hice fuera de cuadro, pero vamos a revisarlo. 3 por 1 me da 3, lo pongo aquí. Sumamos, 3 más 1 me da 4. 4 por 3 me da 12. 12 menos 6 me da 6 positiva. 6 por 3 me da 18. Menos 13 me dan 5. 5 por 3 me dan 15. 15 menos 13 me da un 2. Y 2 por 3 me da 6, entonces menos 6 más 6 me dan 0. El 0 justo es lo que nosotros necesitamos y entonces podemos ver que el 3 sí es una solución. Antes de continuar, vamos a platicar acerca de lo que significa la representación. Bueno, primero que nada, me salté el menos 1, ¿no? Me salté algunas de las soluciones porque me había equivocado y cortamos el video, pero el 3 funciona porque es una solución. Entonces, este 3 lo que está ayudando, lo que está significando es que es una de las soluciones, es decir, n es igual a 3. Es una de las 5 soluciones, porque recuerden que tenemos 5 soluciones ya que es de grado 5. ¿Qué va a pasar con este 1, 4, 6, 5, 2? Lo que está representando es el coeficiente del siguiente grado. Es decir, si n vale 3, entonces yo estoy teniendo un factor n menos 3. Ahorita lo voy a poner con más detenimiento. Lo que les estaba mencionando. N va a ser una de las soluciones es 3, entonces n es igual a 3. Por tanto, si yo lo quiero representar en factor, lo que tengo que hacer es igualar a 0. El proceso contrario a lo que normalmente veníamos haciendo. Nosotros teníamos un factor y luego despejábamos. En este caso lo que nosotros queremos es el factor solo para revisar cómo se ve. Entonces es, para que se haga 0, 3 menos 3. N menos 3 es igual a 3 menos 3, pues que se hacen un 0. Ok, entonces, sabiendo este factor, lo que nosotros vamos a tener en esta parte es la multiplicación de esta ecuación con este factor. Esa ecuación, ¿cómo se va a ver? Lo que nosotros hicimos fue ponerle un grado menor al que teníamos originalmente y solo poner los coeficientes de los números que nos quedaron. Si se fijan, lo que hice fue jalar el 1 con N4, que es el grado que sigue, 4 con el grado 3, 6 con el grado 2, 5 con N solita y 2 como el término independiente. Entonces, este sería otro factor. Eso significa que lo que se vería sería la ecuación n cuarta más 4n cúbica más 6n cuadrada más 5n más 2 por el n menos 3, que es el otro factor. Nosotros al finalizar vamos a tener un montón de factores y ya habremos sacado las soluciones de antemano. En realidad lo que nosotros queríamos era encontrar la solución, sin embargo es importante que ustedes también sepan que esto también está ocurriendo. Bueno, para poder hacer la siguiente división, voy a reutilizar esta cajita y lo único que voy a hacer es quitar el 0. Bueno, vamos a intentarlo con una de las posibles soluciones que también teníamos, pero en realidad en esta ocasión lo que podemos hacer es revisar las posibles soluciones del 2, porque este es nuestro nuevo término independiente. Las únicas posibles soluciones son más menos 1 y más menos 2, porque este es un 1. Recuerden que lo tendrían que dividir entre el coeficiente de acá.
Ahora, otra de las cosas que ustedes pueden hacer para observar si una de las soluciones es directa es el 1. ¿Qué significa eso? Si mi solución fuera un 1, recuerden que la definición de solución significa que yo puedo sustituir en mi ecuación directamente y me va a dar la igualdad. Entonces, si fuera un 1, pues entonces directamente me daría 0. Entonces, vamos a intentarlo de esa forma. 1 más 4 me dan 5, más 6 me dan 11, más 5 me dan 16, más 2 me dan 18. Eso significa que el 1 no es una solución. Vamos a intentarlo entonces con menos 1. Ok, si fuera un 1 la solución, lo que hice fue sustituir directamente, no importa si fuera n cuarta, pues daría los mismos coeficientes, por eso es que sumo directamente. Bueno, vamos a intentarlo con el menos 1. 1, recuerden que el primero siempre se baja tal cual, y ahora sí empezamos a multiplicar. 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 1 más 4 me dan 3 positivo. 3 por menos 1 me da menos 3. Menos 3 más 6 me da 3 positivo. 3 por menos 1 me dan menos 3 otra vez. Menos 3 más 5 me dan más 2. 2 por menos 1 me dan menos 2 y eso entonces me da un residuo de 0. Esa es otra de mis soluciones. Entonces n también es igual a menos 1. Entonces edité mi ecuación original como con factores otra vez. Recuerden que si n es igual a menos 1, entonces en factor es con el signo contrario, n más 1. Entonces ya tendría la multiplicación de n menos 3, que es una de las soluciones, por n más 1. Y esta nueva ecuación la saqué de los coeficientes que me quedaron. Recuerden que jalamos el coeficiente tal cual y entonces le restamos un 1 al grado. Si aquí teníamos grado 4, aquí teníamos grado 5, entonces en la que sigue es grado 3 la primera. Entonces es grado 3, grado 2, un 1. Y entonces lo que sigue es volver a buscar una nueva solución. Volvemos a revisar. En esta ocasión es el 2. Y otra vez vamos a volver a hacer lo mismo. El residuo del 0 lo voy a borrar y yo ya sé de antemano, porque si no me tardaría mucho haciendo la grabación, que menos 2 es una de las soluciones. Así que solo haremos el algoritmo. Recuerden que el primero se baja tal cual, un 1, 1 por menos 2 me da menos 2, lo pongo aquí, menos 2 más 3 me da un 1 positivo, 1 por menos 2 me vuelve a dar menos 2, más 3 me vuelve a dar un 1 positivo, y por último, menos 2 por 1 pues me da menos 2, menos 2 más 2 me dan 0. Y esa es nuestra siguiente solución. Ahora, si se fijan, ya cuando lleguemos a estas alturas de nuestras vidas, vamos a tener una ecuación cuadrática. Entonces, al tener una ecuación cuadrática, lo que vamos a hacer es simplemente ya poder hacer uno de los métodos que con anterioridad vimos. Si les cuesta mucho trabajo, división sintética también es otra opción que no habíamos visto con anterioridad, pero también funciona. Vamos a hacer los cambios que son necesarios aquí. Entonces, nuestra solución es n es igual a menos 2, por tanto en factor n más 2, entonces ya tenemos la multiplicación de los factores n menos 3 por n más 1 por n más 2, y ahora ya nada más sacamos estos coeficientes. Recuerden que le restan un 1 al grado, ya nos queda en 2, n cuadrada más n más 1. Ahora, de antemano nosotros podemos ver que a, b y c en esta ocasión son un 1. Y podemos saber que no va a ser un trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo. Entonces vamos a usar nuestro discriminante para poder revisar qué tipo de solución tenemos. Sale pues chicos, entonces vamos por la última parte. Entonces lo que vamos a hacer es la prueba del discriminante para ver si puedo aplicar una factorización o qué es lo que hay que hacer. Bueno, lo bueno es que aquí tenemos todos unos, entonces en lugar de B tenemos un 1, en lugar de A tenemos un 1 y en lugar de C tenemos un 1 también. Y entonces eso nos da un total de 1 al cuadrado menos 4 básicamente, que sería 1 menos 4, que es igual a
menos 3. Todos sabemos que el menos 3 es el resultado para un número imaginario. De ahí vamos a irnos a la fórmula general directamente. Bueno, ya tenemos aquí la fórmula general y lo único que hay que hacer es sustituir. Tenemos un 1, quedamos que aquí todo esto va a dar como total menos 3 y 2 por a, que es 1, pues va a dar un 2. Tenemos nuestras dos soluciones. Una de las soluciones es x es igual a menos 1 más raíz cuadrada de menos 3 todo sobre 2. Y la otra solución es x es igual a menos 1 menos raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Esas son dos soluciones que son complejas completas y las otras tres soluciones son soluciones reales. Entonces, como ven, la división sintética sirve siempre y cuando tengamos soluciones reales. Hasta donde era real se pudo. Ya de ahí para el real no se iba a poder. Y pues espero que eso les sirva. En esta ocasión no haré un resumen en el video como tal, así como les pongo al final qué es lo que tendríamos que hacer y sustituir, sino vamos a hacer un resumen del algoritmo de la división sintética. Recuerden que esta división sintética sirve tanto para factorizar como para encontrar soluciones de ecuaciones de grado superior cuando estas soluciones son reales. Lo que tenemos que saber es que lo que vamos a hacer como primer paso es organizar nuestra ecuación de mayor a menor el grado, siempre de izquierda a derecha. Después de ahí vamos a sacar todos los factores o los divisores posibles de los números que teníamos. Me regresé a la diapositiva para verlo con mayor claridad. Recuerden que se van a revisar el factor o el coeficiente del grado mayor y el término independiente y van a acomodar esos divisores de esos dos coeficientes de esta forma. Arriba siempre van los de término independiente y abajo siempre van los del exponente mayor. Si de pronto tiene un coeficiente el exponente mayor, no sé, un 3, un 5, lo que sea, van a ser todas las posibles divisores en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer en nuestra división sintética un ensayo y error de las diferentes posibles soluciones que podamos hacer con todas las diferentes formas de acomodar todos esos coeficientes. Recuerden siempre intentar con el más y con el menos. Acuérdense que es ensayo y error, entonces pues es hasta que encontremos una de las soluciones. Y por último, el algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacar cada uno de los coeficientes. Si de pronto uno de nuestros exponentes no existe, hay que respetar el orden y entonces ponemos un 0 en vez del número. Entonces ponemos 1, 2, 3, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestros coeficientes, en esta forma, en el acomodo, ¿no? En una cajita. Y recuerden que en la cajita afuera va a ir el número que vamos a usar para la posible división. Y con ese lo que vamos a hacer es multiplicar por el primero. Recuerden que el primero simplemente se baja, se multiplica por el número o el factor. Multiplicamos estos dos y después lo que hacemos es ponerlo aquí abajo del siguiente coeficiente. Sumamos los dos con todo y signo, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, aquí menos 6 más 12, pues nos da 6 positivo. Entonces sumamos o restamos de acuerdo a los signos, pero la mayoría pues vamos a sumar. Y de ahí vamos a tener un nuevo número. Este nuevo número lo vamos a volver a multiplicar y lo vamos a poner abajo del siguiente coeficiente y así nos vamos a ir hasta que acabemos. Recuerden que el último tendría que dar un residuo 0, como este es el caso. Aquí yo reciclé estas cajitas. Ustedes pueden reciclarlas en su cuaderno. Y bueno, la forma de ponerlo en factores es esta, ¿no? Nosotros tenemos las soluciones con estos divisores. Estos que dividimos, pues va a ser la solución. N es igual a 3 y en factor lo único que hacemos es igualar a 0. Entonces aparece como n menos 3. Este n igual a menos 1, pues en factor va a aparecer como un n más 1. Y así es como nos vamos a ir. Recuerden que el siguiente factor pues es el que nosotros tengamos aquí y vamos a ir modificando los factores hasta que nosotros tengamos los menores. Obviamente en este caso yo ya no acabé de hacer los factores porque esta era una solución compleja. Se puede, sí se puede hacer, pero la verdad es que no es un tema que nosotros vayamos a revisar en este momento. Entonces,
Con que encontremos las soluciones y encontremos la mayor parte de los factores es más que suficiente. Ya encuentran todas las soluciones. Recuerden que normalmente las complejas vienen en pares, es decir, si me sale una compleja seguramente me saldrá dos complejas por este más y por este menos. Y pues creo que ya. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Recuerden que hoy vimos la solución de ecuaciones de grado superior por la división sintética o el método de Ruffini. Recuerden que este método solo se usa para soluciones que son reales y espero verlos en el siguiente video. Cuídense.